Hola a todos. Bienvenidos a la tutoría del 19 de noviembre de 2015 de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y de comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura españolas. Como todos los días, vamos a empezar viendo algunas dudas que han llegado, en este caso, por correo electrónico. Luego vamos a terminar el tema 2, con especial atención a la bibliografía específica del grado en estudios ingleses, aunque vamos a repasar también el libro coordinado por Antonio Briz, Saber Hablar, que el otro día no nos dio tiempo a repasar. Después vamos a proceder a la corrección de la prueba de evaluación continua del grado en lengua y literatura españolas para que todos podáis saber en qué habéis fallado y así anticipar la nota. Espero poder corregir las pruebas de evaluación continua la semana próxima y en el momento que las corrija todas, pues publicaré las notas para que las recibáis. Y trataremos, si es posible, de iniciar el tema 3, fonética y fonología. Ya sabéis que no corresponde al tema 3 del libro, ya lo veremos. He traído hoy de nuevo la lista, la voy a pasar a los aquí presentes. Aquellas personas que quieran recibir el correo electrónico dando noticia de cuándo se publican las grabaciones y de cuándo están disponibles las diapositivas, pues y no estáis aquí presentes, ya sabéis que me tenéis que mandar un correo electrónico a la dirección joscarriazo@madrid.uned.es y pues poned algún contenido en el correo, ¿vale? Porque ya me ha llegado un correo vacío. Me he permitido el lujo de responder con un signo de interrogación de apertura y un signo de interrogación de cierre. Porque si nos gusta la lengua y nos gusta escribir, pues hombre, un contenido en el correo. Una compañera va a hacer una pregunta. ¿Devolvéis los exámenes corregidos o simplemente Las PEC sí, yo las transformo en PDF, las corrijo en la tableta y os las envío en caso de que tengáis alguna duda. No sistemáticamente porque la aplicación de notas tarda mucho en subir los exámenes, pero yo sí que los voy a tener corregidos. Entonces, si alguno de vosotros queréis tener las correcciones, os las envío, ¿vale? No a todos, pero ya digo que la aplicación es muy lenta y me llevaría 3 días de jornadas de 8 o 10 horas subirlas. En el caso del grado en estudios ingleses no, porque como vamos a trabajar con el formato de cuestionario, en ese caso recibís automáticamente la corrección y los errores, no hay desarrollo. Pero en el caso del grado en lengua y literatura españolas, como hay desarrollo, yo lo corregiré. Si falta una coma la pongo, si sobran unas mayúsculas lo señalo. El otro día me preguntaban en el grado en estudios ingleses, el número de intentos es ilimitado, es decir, podéis responder, o sea, podéis descargar las preguntas tantas veces como queráis. Eso sí, en el momento que enviáis las respuestas ya no hay más intentos. Es lo único. Bien, si no hay más dudas aquí en la sala, parece que no. En el chat, el plazo de entrega en estudios ingleses efectivamente es el 23 de noviembre, esto es el próximo lunes. ¿Las preguntas mal contestadas restan? No, las preguntas mal contestadas no restan. Es decir, la recomendación en el examen tampoco restan. La recomendación, tanto para la prueba de evaluación continua como para el examen, es que no lo dejéis en blanco. ¿Alguna otra pregunta para los que están en chat? En el chat tenemos 28 personas. Ya hoy, por primera vez, superan la gente que está conectada en el chat a los presenciales. Vale, pues entonces Carmen Solís nos da la venia. Vamos a comenzar. Han llegado a lo largo de esta semana varios correos. He seleccionado algunos porque creo que contienen dudas
de interés para todos. Me he tomado la molestia de tachar y eliminar la firma de los correos porque la semana pasada un alumno protestó, se sintió, no sé si con razón o sin razón, pero se sintió ofendido por los comentarios que yo hice. Bueno, pues cada uno tiene el umbral, cada uno lo pone donde quiere, ¿no? A algunos no nos duele nada y a otros... Pues, entonces, me he tomado la molestia de poner esas cosas tan feas y quitarlas. Esto no. Correos desde Hotmail no. Porque tenemos un correo de la UNED, estamos en la UNED, pagamos la matrícula, hay que utilizar el correo de la UNED. ¿Vale? Esto tampoco. Copia a los dos correos no es necesario. Yo leo los correos en mi horario de atención de los correos. Si me enviáis un correo el viernes a las 8 de la tarde y no habéis recibido respuesta el domingo, es porque yo estoy holgando, con H. Estoy holgando en la Edad Media. No trabajo. Sí trabajo, pero trabajo en otras cosas. Me envía una compañera, un compañero, no lo digo, la primera prueba de evaluación a distancia. Buenas tardes, coma, no. Buenas tardes, 2 puntos. Buenas tardes es algo que está motivado por el contexto extratextual, extraverbal, por lo tanto es lengua oral. Buenas tardes no es un buen encabezamiento. Me he matriculado recientemente en el grado, el día 10 de noviembre, y el día 11 de noviembre encargué los libros por internet. Había uno, coma, saber hablar, coma, que no estaba disponible en ese momento y hasta ayer lunes por la tarde no lo recibí. Esto retóricamente se llama captatio benevolentia. Quiere acercarse a mí retóricamente y me cuenta una aventura. Es por ello que he intentado hacer todo lo posible por entregar hoy el trabajo. Aquí entra en materia. Aquí ya desenvaina el alfanje. Cuidado que te voy a meter una estocada. Es por ello que estructura galicada. Por eso, ¿qué relación tiene esto con lo anterior? Ninguna. Pero bueno, digamos que es por ello que he intentado hacer todo lo posible, retórica, ampulosa, por entregar hoy el trabajo, el día 17 a las 21:29. Aunque me ha sido imposible hacerlo a las 19 horas, 21:29, ya que mi trabajo me lo ha impedido. No sé, a lo mejor no dice cuál es su trabajo. Es un trabajo que impide entregar las pruebas de oración. Rogando me acepte el trabajo que adjunto al correo y quedando a su disposición para lo que estime oportuno. Un saludo y gracias por su atención. Muy bien escrito, muy bien planteado. Como ella o él ha quedado a mi disposición para lo que yo estimé oportuno no admitir la prueba de evaluación continua y decirle que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la prueba de evaluación continua consiste en cumplir el procedimiento, cumplir el plazo. Es lo que se llaman conocimientos procedimentales. También hay que manejar la bibliografía, también hay que escribir, también hay que practicar. Pero a la hora de evaluar, a la hora de calificar, el profesor tiene que tratar a la par a unos y a otros. De tal manera que el que no cumple el procedimiento y no cumple el plazo, queda fuera. Sí, otra compañera va a hacer una pregunta. Disculpe, ¿los dos gerundios esos que hay ahí, rogando? Rogando y quedando. Sí. Bueno, eso no es elegante. Pero, porque fíjate que esto es una oración que no tiene verbo personal. Por lo tanto, el gerundio en español, la compañera se ha fijado, se utiliza en modo subordinado. Y ahí no hay una principal. Se puede sobreentender, se despide. Deberíamos sobreentender, rogándome acepte el trabajo que adjunto al correo y quedando a su disposición, se despide atentamente y le envía un saludo, digamos, ¿vale? Pero el gerundio, que es lo que pregunta la compañera, funciona como un adverbio. En principio, el adverbio podría aparecer solo en una oración. ¿Cómo vienes a las tutorías?
caminando. En ese caso el gerundio sí está solo. Igual que cómo vienes a las tutorías, rápidamente, velozmente. Pero cuando aparece en una frase, es decir, cuando ese verbo tiene un complemento directo o tiene un sujeto explícito, entonces funciona como una frase adverbial que modifica a un verbo principal que aquí tenemos que sobreentender. Entonces, esa sería la manera de salvar y decir que está bien. ¿Qué ocurre? Que por influencia del inglés, los que sois del grado en estudios ingleses, pues lo veréis, ¿no? Muchas veces en inglés la forma ing se utiliza como un sustantivo verbal. Esa función en español la tiene el infinitivo, no el gerundio. Ahí las formas en ing del inglés hay que traducirlas por infinitivo. Yo qué sé. Doing well is good for you. Hacer el bien es bueno para ti. No haciendo el bien es bueno para ti. Ahí sí que tendríamos un error provocado por la traducción del inglés. Porque las formas en ing en inglés tienen funciones que en español a veces son gerundio y a veces son infinitivo. Pero no creo que sea este exactamente el caso, aunque quizá la compañera es de primera lengua inglesa. Bien, si no hay más dudas, ya digo, no, esto se aplica a los del grado de estudios ingleses, es decir, si no entregáis a tiempo, pues no entregáis. No pasa nada, las pruebas de evaluación continua no son obligatorias. Se puede sacar un 10 sin entregar las pruebas de evaluación continua. Pero el hecho de que no sean obligatorias, otro compañero o compañera, Yahoo no, alumno.uned.es. Lo digo por vuestro bien, lo digo por vuestro bien porque un Hotmail, un Yahoo puede acabar en el buzón de correo basura, no es una manía. En principio, con una sola dirección es suficiente, ¿vale? Estimado profesor, muy bien, 2 puntos. Soy un alumno de la asignatura Comunicación Oral y Escrita 1 del grado en Lengua y Literatura Españolas. Muy bien, porque hay que especificar, porque Comunicación Oral y Escrita, hay que decir de qué grado. De la UNED. Hace muy bien, porque yo con este correo de Yahoo podría pensar que no es de la UNED. Tengo una duda acerca de la prueba de evaluación continua, entregar mañana, día 17 de noviembre. Mi consulta se refiere a las preguntas tipo test que aparecen en la actividad. ¿Se puede elegir más de una opción en dichas preguntas o, por el contrario, solo hay una respuesta correcta o incorrecta según el indicado? Bien, esto vale también para el examen, vale también para la segunda P. Solamente hay una respuesta correcta. Muchas veces hay 2 que parecen correctas, pero eso es porque el examen está bien hecho. Porque se trata de que penséis, reflexionéis, manejéis la bibliografía, ¿vale? Pero siempre hay una respuesta correcta. Este es un correo, muchas gracias de antemano, un saludo perfectamente redactado con todos sus signos de puntuación. No es para hacer mofa, para hacer burla, es algo que pregunta el compañero que creo que es importante. ¿Qué ocurre? Que me escribe el lunes 16 de noviembre y yo le contesto el miércoles, cuando ya la respuesta no le... ¿Por qué? Porque mi horario de atención, que es cuando yo contesto el correo, es los miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la tarde y los jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es decir, un martes, yo he estado en la universidad el lunes, he estado en la universidad el martes, pero a lo mejor no miro el correo, porque tengo otras cosas que hacer. ¿Vale? Bien. Si hay alguna duda más, ya sabéis que me podéis interrumpir. El otro día comentaba un compañero, ¿no?, cómo se puede participar en el periódico. Bien, para participar en el periódico hay que participar a través de Twitter y Facebook. ¿Por qué os animo a utilizar Twitter? No es obligatorio, no es ni siquiera recomendado. Pero Twitter y Facebook son, aparte de redes sociales, medios de comunicación. Y esta asignatura se llama comunicación. Comunicación oral y escrita. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en aprender a manejar Twitter, pues una manera de aprender a manejarlo, o aquellas personas que ya utilizáis Twitter, pero queréis, digamos,
incluir en vuestra lista de contactos recursos lingüísticos que os pueden venir bien para el resto de vuestras carreras, pues el periódico, digamos, es una manera de encontrarnos todos ahí. En la lista que he pasado hay gente que ha escrito su Twitter, pues esa gente está incluida entre los redactores del periódico y noticias que ellos retuiteen relacionadas con la lengua pueden aparecer en el periódico de manera aleatoria. No lo construyo yo el periódico, se construye automáticamente, ¿no? Bien, vamos entonces a acabar el tema 2 y nos queda por ver en el tema 2 lo que tiene que ver con Brief, páginas 19 a 46, 58 a 75. Brief lo volveremos a ver, aquí estamos en el grado en Lengua y Literatura Españolas, entendido, rompiendo las horas y otros cientos de títulos de películas mal traducidos. Sí, ese caso, ese es el gerundio, rompiendo las horas, para traducir un título de una película. Sería el romper de las olas o el rompimiento de las olas en español. Y volveremos a ver Brief en el tema 5. Yo lo que voy a comentar hoy es Brief de corrido, porque no tiene mucho sentido. Entonces, hay que estudiar de la página 19 a la página 75, pero las páginas de la 47 a la 57 tienen que ver con la pronunciación. Yo hoy voy a hacer un comentario de unos pasajes seleccionados, no de todo. Es decir, vosotros tenéis que leerlo todo, porque yo aquí no voy a comentar todo, no tenemos tiempo, pero lo voy a comentar de corrido. En el caso del grado en estudios ingleses, además de esas páginas de Brief, hay que estudiar también Gómez Torrego. Las páginas 46, numerales y cardinales, 77, género y número, demás, que vamos a comentar también aquí, que son interesantes para todos. Y Gómez Torrego, el capítulo 2 completo para el tema 4, acentuación y puntuación. Y luego, lo mismo. Entonces, en el grado en estudios ingleses, además de Antonio Brief, hay que estudiar Gómez Torrego. Yo lo voy a explicar aquí para todos, de cara a que podáis hacer la prueba de evaluación continua, es decir, para que podáis hacer la prueba de evaluación continua, y siento no haber llegado a tiempo para los de grado en lengua y literatura española, pero el otro día fui muy lento. El capítulo 1 se titula ¿Qué es saber hablar? ¿Qué es saber hablar? Y sobre todo, ¿qué es hablar bien? Distingue entre hablar, que es una capacidad no innata, pero sí adquirida. El innatismo del lenguaje, eso lo veréis en el lenguaje humano. Nosotros aprendemos a hablar, digamos, de manera natural, es decir, adquirimos, pero aprender a hablar bien es una cuestión de aprendizaje, exige esfuerzo. A diferencia de el habla, que se adquiere, el hablar bien, igual que la escritura, requiere ejercicio, estudio y reflexión. ¿Vale? ¿Cuál es el modo correcto? ¿Qué es la corrección? La corrección tiene que ver con las normas gramaticales. ¿Dadas por quién? Por el devenir histórico de la lengua y por los propios usuarios de esa lengua. La lengua es convencional, es decir, son los usuarios, al usar la lengua, los que crean las normas. Luego, en el devenir histórico de las lenguas, hay lenguas que no tienen escritura, entonces ahí no hay una norma escrita, y hay lenguas que tienen escritura. Las lenguas que tienen escritura normalmente tienen también literatura, la literatura influye en la norma, y luego lo que se llama el fenómeno de la codificación. La codificación del español empieza en 1492 con la publicación de la gramática castellana dedicada a la reina católica por Antonio de Lebrija, 1495 el vocabulario español latino, que es el primer diccionario que tiene en la parte de las entradas una lengua moderna, y luego continúa con el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias y en 1713 con la fundación por iniciativa del Marqués de Villena de la Real Academia Española, que elabora el primer diccionario normativo, el Diccionario de Autoridades, 1726-1739, en 6 volúmenes, y posteriormente una ortografía y después una gramática que, con la expulsión de los jesuitas en 1769 y el decreto de obligatoriedad
de los maestros se impone como libro de texto. Es decir, la gramática de la Real Academia Española, por una Real Pragmática de Carlos III en 1770, se convierte, igual que el diccionario, en manual de obligada enseñanza en todas las escuelas, que por otro lado se obliga a los concejos a que tengan una casa, escuela, en la que alojen a un maestro al que tienen que dar de comer y al que tienen que facilitarle una gramática de la Real Academia y una. Entonces, cuando luego viene Pérez Reverte y se pone a decir barbaridades, pues hombre, pues es que no... Bueno, eso es el devenir histórico de una lengua. Como la lengua cambia, la gramática no vale, en 1780 se decide hacer un diccionario en un único tomo, se juntan los 6 tomos de autoridades, se quitan las autoridades, las voces inventadas, se intentan añadir las de artes y oficios, aunque eso no es... Y ahí tenemos el diccionario manual, o diccionario usual de la lengua castellana, que en 1925 pasa a llamarse Diccionario de la Lengua Española y que en 2014 pasa a llamarse DILE y es firmado por las 21 academias de la lengua española que existen en todo el mundo. Actualmente la Asociación de Academias de la Lengua Española es la responsable de dictar la norma académica. Es decir, hay una ortografía, 2010, hay una gramática, 2009, hay una fonética, 2012, y hay un diccionario, 2014, que recogen la norma académica vigente. No es obligatorio, a diferencia de las normas de circulación, el Código Penal, el Código Civil, no es obligatorio. Solo que en determinados contextos, en determinados registros, en determinados discursos, es conveniente seguir esas normas. La norma léxica está sometida a más cambios, a cambios más rápidos y a más cambios que la norma gramatical. Lo veíamos el otro día a cuenta de los pronombres, ¿no? Seguimos utilizando los mismos pronombres de sujeto de primera persona que se utilizaban en el siglo XI, pero no utilizamos las mismas palabras, ¿no? Muchas han quedado obsoletas. La elección siempre es individual. Es decir, uno puede respetar o no respetar las normas, pero en algunos casos puede ser conveniente respetarlas. Briz explica algunos de esos casos. Hay un tipo especial de diccionarios, los diccionarios de dudas, que son propiamente los diccionarios normativos, en los que la academia recomienda. Entonces, la academia siempre recomienda, no obliga. No hay policía académica. Los profesores de lengua de la universidad no somos veladores del cumplimiento de la norma. Cada uno, en determinadas circunstancias, ha de saber que le conviene. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nos vestimos y al vestirnos proyectamos una imagen personal en público, de la misma manera al hablar proyectamos una imagen. Yo el otro día estaba mucho más payaso, ahora estoy mucho más serio. Estoy proyectando una imagen diferente. No es que el otro día viniera con una nariz de payaso, pero estaba más. La corrección no tiene la misma medida en el discurso oral que en el escrito. De hecho, la norma del español no es una en lo oral, sino que es policéntrica o multidimensional, multicéntrica. Es decir, cada hablante del español habla de acuerdo con aquella región en la que se encuentra o aquella región en la que ha aprendido a hablar. Sin embargo, la norma escrita sí que es común para todos. Es decir, podemos entender un escrito de Argentina y podemos entender un escrito de Burgos y son muy parecidos, aunque la manera de hablar de una persona de Burgos y la manera de hablar de una persona de Buenos Aires sea muy diferente, su manera de escribir es muy similar. Eso hace que el respeto a la norma, es decir, el grado en el que se mide la corrección, es mucho más importante en lo escrito que en lo oral. En lo oral se admite una mayor cantidad de incorrecciones. Pueden ser gramaticales, faltas de concordancia o discordancias, anacolutos, confusión de fonemas, lo veremos en el tema 3. Todo eso es propio de la lengua oral y hay que evitarlo en la lengua escrita. Veis que el libro coordinado por Antonio Briz repasa asuntos que aparecen también en la introducción a la lengua española. Por eso no era tan grave que no nos diera tiempo a ver.
Junto al concepto de corrección tenemos el concepto de adecuación. El lenguaje, de la misma manera que el modo en el que nos vestimos sirve para proyectar una imagen, y hablamos de adecuación en la manera de vestir, ¿no? Yo voy a ir a Lima, en el Puente de la Inmaculada, y me han dicho que estoy invitado a una cena en el Country Club de Lima y que me lleve una corbata y un traje, porque para entrar en el Country Club de Lima, la manera adecuada de ir al Country Club de Lima, o si vais a Santander, al Casino de Santander, pues tenéis que ir con corbata, ¿eh? Eso es la adecuación. Yo no me pongo nunca corbata. Bueno, pues tú no eres el tipo de personas que va al Country Club de Lima o al Casino de Santander, ¿eh? Que en Santander hay tascas donde se come mucho mejor que en el casino y mucho más barato. O sea, que no es necesario, ¿eh?, ir a todos los sitios. Pero si quieres ir, es conveniente adecuarse. Hay que adecuarse al contexto comunicativo. Yo no hablo igual cuando estoy aquí impartiendo una tutoría que si estoy fuera o si estoy en una reunión en la facultad. Hay que adecuarse a las características del público. Pues eso, si una compañera dice, es que yo soy americana, soy venezolana, está diciendo, cuidado con lo que dices de los americanos, porque adécuate, por favor, aquí al público que tienes, ¿no? Características del público. Y adecuarse al tiempo. Es decir, si tenemos 20 minutos para hablar, pues hablar bien consiste en emplear los 20 minutos. No callarse en el minuto 17 ni seguir hablando en el minuto 22. Adecuarse al tiempo. Saber hablar bien es producir un discurso claro. Es decir, que el receptor sepa de qué estás hablando. No utilizar dobles sentidos o anfibologías. Ser claro. Adaptar la expresión al contenido. Si hablamos de algo triste, el presidente de la República Francesa, cuando estaba hablando de que están en guerra, pues, tampoco es que Monsieur Hollande sea especialmente animado, ¿no? Pero digamos que no habla igual cuando anuncia que la República está en guerra que cuando pues, el 14 de julio está presidiendo el disparo de los fuegos de artificio en el campo. Y la claridad en la organización del contenido. El ejemplo que pone Briz es el de una ponencia en un congreso. Este ejemplo es muy gracioso si alguna vez habéis ido a un congreso, porque todo el mundo en los congresos de lengua sigue las recomendaciones de Briz. Se empieza dando las gracias al organizador por la invitación, presentando brevemente el tema del que se va a hablar. Después se pasa a la introducción, se explica el tema por extenso y se concluye dando paso a un coloquio, es decir, presentando algún aspecto que pueda ser discutible. Si, por ejemplo, hacéis un trabajo fin de máster, después del grado hacéis un máster, tendréis que presentar el trabajo fin de máster. Pues ahí es conveniente que no hace falta que deis las gracias porque os hayan invitado, porque no hace falta dar las gracias, pero si podéis dar los buenos días, si es por la mañana, las buenas tardes, agradecer al tribunal su atención al final, es decir, la cortesía forma parte del hablar bien. Las formas de cortesía, el usted, el tú, el vos, todas esas cosas. La claridad en la expresión. Yo, cuando hablo en clase, procuro pronunciar todas las consonantes de manera adecuada y utilizar un español neutro. Hago pausas, pregunto de vez en cuando si hay alguna duda, o recuerdo que me podéis interrumpir. Procuro expresarme con claridad. Esa expresión con claridad no es la misma si nos encontramos en la calle San Vicente Ferrer un sábado a las 4:30 de la mañana. Podríais percibir entonces que mi pronunciación es más relajada y la expresión es menos clara. Y el buen uso de lo extraverbal. Aquí hay una errata, los gestos, la entonación. Había un estudiante se quejaba de que le parecía poco seria mi manera de explicar. Bien, eso es un recurso que ya Juan Lorenzo Palmireno, profesor de gramática en el Estudio de Valencia a mediados del siglo XVI, recomendaba representar con los alumnos comedias para que los alumnos, para que en el corazón de los alumnos naciera el amor por el latín. En fin, Rousseau también recomendaba que al niño había que tratarlo con cariño, ya sé que no sois niños,
Pero Rousseau habla del niño Pestalozzi, dice que hay que introducir el juego, no tenemos tiempo para hacer juegos de palabras, ¿no? Pero son trucos. Yo soy un bacalao. Yo, si me veis por la calle, soy un tipo muy serio y muy, como profesor de lengua. Saber hablar es establecer y mantener las relaciones interpersonales, velar por la imagen ajena y propia. Acordaos del decálogo de la conversación, ¿no? Saber escuchar, dar los turnos de palabra. Y saber hablar bien es usar de modo estratégico el lenguaje. Es decir, el lenguaje, decía Wittgenstein, que es una herramienta. Entonces, hay que saber utilizar la herramienta. Si tenemos que clavar un clavo, utilizaremos la herramienta que se llama martillo. Si tenemos que cortar una hoja de papel, utilizaremos la herramienta que se llama tijera. Bueno, pues en esa caja de herramientas que es el lenguaje tenemos martillos, tenemos tijeras, tenemos mazos, tenemos excavadoras. No utilizaremos un cañón para matar una mosca. Utilizaremos el matamoscas para matar una mosca. El objetivo es matar una mosca, tenemos que adecuar la herramienta al objetivo. De la misma manera, no utilizamos el lenguaje igual si lo que queremos es seducir a una doncella indefensa que nos encontramos en un oasis del desierto, pues utilizaremos un lenguaje seductor. Si lo que queremos es explicar el uso de las preposiciones, pues utilizaremos un lenguaje claro y académico. Tenemos que adecuar. Si conseguimos el objetivo mediante el lenguaje, pues habremos utilizado bien el lenguaje. Si yo hablo en el supermercado de la misma manera que hablo aquí, a lo mejor puedo generar inquietud, extrañeza a la persona que me va a cobrar. Amable señora o señorita, sé que las patatas están en oferta, pero sin embargo prefiero llevarme estas sueltas, porque si compro 5 kilos, usted puede figurarse que gran parte de esos kilos acabarán podridos, y a mí sacar las patatas podridas del patatero de mi cocina es algo que me desagrada profundamente. Entonces, por favor, no me vuelva a insistir en que las patatas de 5 kilos están de oferta, porque me causa cierta inquietud, y empiezo a hablar como si estuviera dando clase, y esto a usted no le gusta, no porque está sudorando en su silencio. No puedo hablar así con una señora que amablemente me ha dicho, oye, que las patatas si compras 5 kilos están de oferta, mira, a ver, no, es que prefiero oferta. Hay que procurar, de la misma manera que no voy desnudo o no voy con mi pijama de perritos y ositos al supermercado, porque eso generaría cierta inquietud. Verme a mí en Mercadona con mi pijama de ositos. Entonces, tampoco voy con corbata, no, voy de la manera que tengo. Entonces, páginas 58 a 75. Voy a comentar las de en medio que tienen que ver con hablar correctamente el capítulo 2. ¿Qué es hablar correctamente? Pronunciar correctamente. Esto lo vamos a ver en el tema 5, ¿vale? La pronunciación correcta. Respetar las reglas gramaticales. No cometer laísmos. La he dicho que venga. Esto es contravenir una norma gramatical. O decir el plural de menú es menús, no es menúes. ¿Ves? Hay que respetar las normas gramaticales y luego en el léxico expresarse de manera apropiada. Algo propiamente. Evitar las muletillas. Bueno, entonces, pues, etcétera. Fijaos que es lo de los cuadros sombreados, y lo presenta de manera diferente. Qué gracia. Imagine, por ejemplo, la impresión que se lleva una persona si realiza una entrevista de trabajo. No sé si habéis visto una película que se llama Trainspotting, de los 90, donde hay una escena que es una entrevista de trabajo. Uno de los personajes va a hacer una entrevista de trabajo bajo los efectos de una droga, y entonces, digamos que utiliza un inglés bastante perfecto. Si un aspirante para una empresa de servicios informáticos empieza la entrevista: buenos días, estoy aquí para ver si consigo el puesto, pues pienso de que mis cualidades son muy buenas. Bien, pues a lo mejor el empleador piensa que no está utilizando el registro adecuado para obtener el trabajo. Incluso podría pensar que es una falta de respeto. ¿Cómo podemos conocer la norma? Pues hay que utilizar siempre un diccionario. Y siempre que tengamos una duda, no tenemos que tratar de resolver la duda por nosotros mismos. Antes hablaba yo del innatismo del lenguaje, pues está Chomsky, que piensa que el lenguaje es innato. Hay una cosa que se llama competencia lingüística, todos tenemos competencia lingüística, entonces todos somos capaces de hablar. Bien, pero
Recordad que hablar bien se consigue mediante el estudio y mediante el ejercicio. Por lo tanto, hay que ejercitarse, hay que resolver las dudas. Una de las funciones de esta asignatura es enseñaros a manejar el diccionario, enseñaros a manejar la bibliografía para que vosotros solos seáis capaces de resolver vuestras dudas. Sí, una compañera va a hacer una pregunta. En el diccionario hispánico no se puede acceder. Sí, ¿Sí? en internet sí. Sí. Sí, os explico. Yo lo he intentado y no. Os explico cómo. Perdón, No. Está muy bien. Y lo siento porque los de casa no lo vais a ver, entonces voy a narrarlo. Entráis en www.rae.es y donde aparece Diccionario de la Lengua Española tenéis una flechita a la derecha. Si despliegas esa flechita, ahí está el Diccionario Panhispánico de Dudas. Está un poco escondido, ¿vale? Entonces, luego vamos a repasarlo, ¿vale? No vamos a insistir porque los de casa no lo ven, ¿eh? Entonces, donde aparece el Diccionario de la Lengua Española tenéis una flechita, ¿eh? Para los de casa. Ahora lo vamos a ver, pero las compañeras se adelantan. La corrección fónica, ya digo, la vamos a ver en el tema 5, en la pronunciación, el último día del cuatrimestre. La corrección gramatical, sí que entra en el tema 2, es uno de los objetivos de quien quiera hablar bien, sobre todo para hacer un uso formal y cuidado de la lengua, es decir, sin contextos que exijan un uso cuidado y un uso formal. Lo correcto desde el punto de vista gramatical tiene que ver con las características lingüísticas, gramaticales, morfológicas, sintácticas y las convenciones léxicas que se describen en la norma culta. En el caso del español, la norma culta es aquella descrita en las obras académicas. Sí, claro, si tenéis el Diccionario Panhispánico de Dudas en papel, pues también. Eso es, claro. N. Pérez dice que utiliza mucho el Diccionario Panhispánico de Dudas para resolver las dudas a su jefe. Tened en cuenta, de todas maneras, que el Diccionario Panhispánico de Dudas es de 2005. Es decir, la doctrina puede estar anticuada, pero de todas maneras es muy útil, ¿no? La norma culta, digamos, es común para todos los hispanohablantes y está recogida en las obras académicas. La norma del español es policéntrica, ahí falta una R, es decir, hay distintos centros emisores de norma. Y como hablantes del español y como estudiantes, estudiosos del español, los que seáis del grado en lengua y literatura españolas, también es importante que desarrolléis la tolerancia lingüística. Es decir, ninguna norma es mejor que otra. No hablan mejor los de Valladolid. Bueno, eso es una cosa que se dice, mucha gente lo habrá escuchado, pero no es verdad. Los de Valladolid son leístas y laístas, por ejemplo. Pero no es que hablen peor los de Valladolid que los de Burgos, no, es que no hay mejor y peor, no hay bueno y malo, no hay demonio y angelito, no, ¿vale? Todo tenemos que aprender a entender, a comprender por qué el que lo dice como lo dice. Pues el hecho de que sea de Valladolid ya puede ser una causa, el hecho de que sea doctor en lengua puede ser otra causa. El hecho de que no sepa escribir puede ser otra causa. Es decir, siempre hay cuestiones socioculturales, socioeconómicas, que nos ayudan a entender. Por eso estudiaréis sociolingüística, estudiaréis dialectología, estudiaréis historia de la lengua, y ahí veréis las razones. Recuerdo que una compañera me decía un día, qué interesante sería que pudieras explicar el porqué de todo esto. Ya, pero esta asignatura, digamos, no va del porqué. Hay otras asignaturas, hay otras materias donde ya veréis el porqué, ¿no? Esto es, digamos, es una presentación de la norma y es importante que la conozcáis. Aparte de que los de grado de estudios ingleses, pues no les interesa el porqué de las cosas del español. Aunque sí, como profesionales de la lengua que van a ser en un contexto hispanohablante, les interesa conocer la norma y saber útil. Ninguna variedad dialectal es mejor que otra. Y, por supuesto, nunca os riáis, que es lo que hice yo mal la semana pasada, nunca hagáis mofa de algo que esté mal hecho. Aunque si sois profesores de lengua, os pagan por corregir. Entonces, por eso corregís.
Pero yo nunca se me veis por la calle, nunca corregiré a nadie. Porque yo, gratis, no corrijo. Profesional de la lengua. Si alguna vez pues, ¿hay algún médico en la sala? Pues, si alguna vez en un teatro ¿hay algún doctor en lengua en la sala? Pues me tendré que levantar. ¿Esto es un leísmo? Sí. Vale, pero normalmente no se producen esos casos de urgencia. Entonces, un corrector cobra, un profesor de lengua cobra. ¿Y por qué cobra? Por corregir. Y si a mí alguien me dice, he escrito una novela, ¿me la corrige? Le digo, no. Porque eres amigo mío, te vas a enfadar. Si paga y me promete que no va a dejar de ser amigo mío, a lo mejor sí. Pero yo lo que pasa es que no me juego la amistad de nadie por una coma. Sí, ya la semana pasada me mandan un email grande. ¡He sentido! Ya. ¿Perdona? Pues no, lo siento, no volverá a ocurrir, pero vamos, estaré serio los primeros 40 minutos, pero luego empezaré en el minuto 42 a decir cuáles. Características gramaticales de la lengua oral, incorrecciones frecuentes cometidas cuando hablamos, no lo vamos a ver, lo tenéis en el libro. La corrección léxica, en la corrección léxica hay más variaciones y cambios, el concepto de propiedad léxica, bien. Lo tenéis que leer por extenso, ¿vale? Carencias y vicios léxicos, palabras baúl, muletillas. ¿Qué podemos hacer cuando no conocemos una palabra? Cuando no conocemos una palabra tenemos que consultar el diccionario. ¿Qué implica la corrección léxica? Implica tener conocimiento del léxico. Para tener conocimiento del léxico, igual que la ortografía, hay que conocer la ortografía, pues hay que conocer el diccionario. No hay que aprenderse el diccionario, pero sí acostumbrarse a manejarlo. El componente léxico de la lengua está muy relacionado con la morfología y con la sintaxis, los procesos de creación de palabras, la prefijación, la sufijación, la composición. También hay que conocerlo, es decir, no solo el diccionario, ¿no? Bien. También hay que estar al tanto de los neologismos, de los nuevos términos. Hay que estar informado. Esa información el filólogo, el lingüista la transforma en conocimiento. Consejos prácticos. Disponibilidad de vocabulario variado para no caer en repeticiones. Hay que evitar las repeticiones. Hacer. Pues hay que utilizar el verbo específico para la cosa que sea. Cocinar, si lo que estamos haciendo es cocinar. Rodar, si lo que estamos haciendo es una película. ¿Vale? Si lo que estamos haciendo es el amor, pues... No olvide que le serán de gran ayuda los diccionarios de sinónimos y antónimos para introducir variación. ¿Vale? Bien, tenéis que leer Brief, ya habéis hecho una selección, he cogido todos los títulos, pero sois vosotros los que lo tenéis que leer, los que tenéis que entender, y los que, si no lo entendéis, podéis preguntar. Gómez Torrego, las normas académicas. Aquí sí que vamos a ir muchísimo más rápido. Esto solo es obligatorio para los del grado en estudios ingleses. La ortografía de 2010 hay muchas normas que cambian. La ortografía de 1999 tenía 230 páginas, la ortografía de 2010 tiene 700 páginas. Entonces, digamos que hasta 2010 había muchas cosas que se hacían de maneras muy diferentes en Argentina, en México y en España porque no había doctrina. A partir de 2010 hay muchas cosas sobre las que hay doctrina. Y luego hay otras en las que se ha cambiado la doctrina. Solo ya no lleva tilde nunca. Este y aquel ya no lleva tilde nunca. El país se lo ponen, el ABC se lo ponen. No, es que no es obligatorio. El país, el ABC, son medios que deciden no seguir las normas. Bueno, pues ellos sabrán. Se hizo una reforma de la ortografía alemana en 1999 y ningún periódico decidió seguir las nuevas normas y tuvieron que dar marcha atrás. O sea, hay veces que las reformas ortográficas fracasan. ¿Cuál es el problema? Que los únicos medios que se están oponiendo a lo de solo este y aquel son los medios españoles. 1 de cada 20. Entonces no se puede decir que haya fracasado la reforma.
Se puede decir que hay unos señores allí, en Castilla, entre las encinas, que son unos centímetros y que no son unos recalcitrantes y que van abanderados por Pérez Reverte y tal, y que bueno, ahí están. Pues, el otro día corría un viral por internet, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores anuncia que España ha decidido no enviar tropas a Siria, que van a enviar a Pérez Reverte a pecho descubierto para acabar con el ISIS. Bueno, uno así consigue vender libros, yo qué sé, pues, oye, cada uno se gana el pan como puede. Cosas, pues 45º, ahora se puede escribir en una única palabra. Antes no, antes era siempre dos palabras. Al escribirlo en una única palabra, la razón que se da es que la primera parte del compuesto es átomo. Y por lo tanto, se escribe junto, igual que si yo digo, yo me llamo José Ramón. José no lleva acento, lo pierde. O si me llamo José Antonio, José pierde el acento. Si alguien se llama María Ángeles, María pierde su acento. Bien, pues esto funciona igual. Entonces, no se le pone ya el acento aquí, eso no hay que ponerlo, pero se puede seguir escribiendo de dos palabras. Aquí veis hasta qué punto la norma lingüística dictada por la Asociación de Academias no es una norma de obligado cumplimiento, porque las dos son correctas. Pero sí que hay algo que es incorrecto, que es escribir 45º en una única palabra y ponerle el acento a la E. Si escribimos en dos palabras, entonces tenemos que poner el acento en 40º. Si lo escribimos en una palabra, no poner el acento. Pero escribirlo en dos palabras y quitar el acento, mal. Si escribirlo en una palabra y conservar el acento, mal. Es decir, hay dos posibilidades, no hay cuatro. Hay dos posibilidades que son correctas y que implican que hay otros dos. A partir de 30 de la decena también se puede escribir junto, 34. ¿Se puede seguir escribiendo separado? Sí, 34, pero entonces esta I será la Y. No se llama Y desde 2010, se llama Y. Le cambiaron el nombre. Y. Jennifer, ¿por qué empieza? ¿Por qué? El Y. Igual que... aunque nosotros lo sigamos llamando Y yo, pues mi última palabra antes de morirme posiblemente sea Y. Me llevaré a la tumba la costumbre de llamarle Y, pero se llama Y. Bueno, 46, fijaos que 6 hay que ponerle el acento, porque es una palabra aguda que acaba en S. Si lo escribimos separado en tres palabras, 46, entonces 6 no lleva acento. ¿Por qué? Porque es un monosílabo y los monosílabos, a menos que haya un problema de distinción, no llevan acento. Estoy explicando esto un poco, luego no voy a poder explicar con tanto detenimiento todo, ¿no? 3.000, 8.000, sin embargo, también en 3.000, 3 no tiene acento, no es 3.000, se escriben separados. Es decir, la regla que se aplica para las decenas no se aplica para los miles. Sin embargo, se escribe junto cuando decimos en el mundo hay, no sé cuántos, 6, 8 miles. Cuando hablamos de las montañas, entonces 8 miles se escriben junto. Montañas que tienen más de 8.000 metros. Y entonces 8.000 metros es separado. Bien, hemos hecho el ejercicio de ver la cuestión de los numerales en detenimiento, ¿no? Los cardinales, y ahora vemos los ordinales. 11º y 12º están admitidos junto a los tradicionales 1º y 12º. Es decir, se puede decir 1º, se puede decir 11º. Ambos son correctos. No se puede decir 11º, porque 11º es un partitivo. Una tarta, un pastel, se divide en 11 partes, cada una de esas partes es un 11º de pastel. Bien. Y aquí tenéis lo del sustantivo, ¿no? Los 8.000. Sustantivos que designan cargos, títulos y profesiones, en general, tienen la variación de género en la actualidad. No todos, o sea, tenienta no, caba no, soldada no. ¿Por qué? Porque la caba no es un cabo mujer y la soldada no es un soldado mujer. La soldada es el dinero que cobra el soldado. Entonces, no todos, pero sí la mayoría. Es decir, jueza es correcto, fiscala es correcto, edila es correcto,
Alcaldesa, es correcto. Y alcaldesa es la mujer que ha sido elegida para el cargo de alcalde, no la mujer del alcalde, que es lo que significaba antes. La fiscala era la mujer. En algunos casos sigue teniendo usos peyorativos. Una bachillera es un insulto. Una mujer bachillera es una mujer que sabe latín. Cuidado con las mujeres que saben latín. No es mi opinión, es la lengua. El género de los compuestos sintácticos que se escriben en una sola palabra o en dos mediante el guión, ¿no? Guardia civil, la guarda jurado, el guarda jurado. El año pasado nos hicieron repetir toda la corrección de los exámenes de febrero por eso, por guarda jurado. Si vais al diccionario, guarda jurado tiene estas abreviaturas. Cuando una palabra en el diccionario pone M. y F. quiere decir que esa forma vale para el masculino y para el femenino. Si tiene M, entonces quiere decir que esa forma se utiliza en masculino. Y si aparece la doble terminación, es que tiene noción de género. Bien, tenéis que ver páginas de la 77 a la 88 y ahí veréis todos los casos. El número de la 89 a la 110, ayatolá, ayatolás. Tradicionalmente era ayatoláes, pero ahora se prefiere ayatolás. Acabados en E, en U, ambigú, ambigus, aunque tradicionalmente se decía ambigües. Se puede decir zulú y se puede decir zulúes, ¿vale? Zulús y zulúes. Los acabados en I como segundo elemento del diptongo, pues ley, leyes, rey, reyes. Sin embargo, gay, gais, guirigay, guirigais, convoy, convoyes. Es decir, las palabras de reciente incorporación añaden una S, mientras que las palabras tradicionales añaden ES y se consonantiza la Y. Por eso son casos problemáticos, porque no son sistemáticos. Niño, niña, niños, niñas, no lo explica con mucho reloj. Eso, ¿vale? En algunos dialectos, en navarro riojano, en leonés, el plural de buey era bueis y el plural de ley era leis. Es decir, en la historia del español ya existía esa posibilidad. El número de los sustantivos acabados en i procedentes de plurales italianos. Spaghetti, spaghettis. Los espagueti. ¿Podemos escribir los espagueti? Sí, pero entonces tenemos que escribir en italiano. Y subrayarlo. O en caso de que estemos escribiendo mecánicamente, utilizar la cursiva. Siempre los extranjerismos se pueden utilizar crudos o adaptados. Si lo adaptamos, entonces el plural de espagueti es espaguetis. ¿Vale? Y entonces le ponemos la E y lo escribimos así. Y no utilizamos cursiva. ¿Vale? El plural de sándwich, sándwiches. Si no nos gusta, podemos utilizar la versión americana, sándwiches. Plural, sándwiches. Que es muy bien. Número de los sustantivos y adjetivos españoles, extranjeros y latinos españolizados acabados en consonante diferente de D, L, N, R, Z, I, S o X. Palabras agudas. Bien, estas consonantes son las que tradicionalmente aparecen en posición de coda silábica de final de sílaba en castellano. Pero hay palabras extranjeras, por ejemplo, club, acaba en B. La B no es una... tenemos dos posibilidades, clubes o clubs. En el singular también tenemos dos posibilidades, clube o club. Nadie utiliza clube. Bueno, pero existe la posibilidad, ¿vale? Fijaos, a eso se refiere con eso. Número de los compuestos sintagmáticos que alternan con compuestos gráficos sinónimos y cuyo primer componente se pronuncia átomo. Pez, espada, peces, espada. El segundo componente no tiene plural. Compuestos sintácticos formados por dos sustantivos tónicos, este sería el caso pez, espada. Compuestos sintácticos en los que el segundo componente es un sustantivo que designa un color.
Un jersey verde, botella. 2 jerseys verde, botella. No 2 jerseys verdes, botellas. Y el número de las abreviaturas. Las abreviaturas en español son invariables. Les decimos una ONG, 2 ONG. ONGs, bueno, porque es una abreviatura que se pronuncia como una palabra. Pero si decimos, continúan las negociaciones con las FARC, no decimos continúan las negociaciones con las FARCs, no escribimos. Eso entonces con la FARCs. S está mal escrita, ¿no? Sí, las abreviaturas son invariables en español. Entonces, apóstrofe S mal, S minúscula mal, S mayúscula mal, que en determinadas, por ejemplo, en el lenguaje de la publicidad se utilizan esos, ¿no? Si yo tengo una peluquería y quiero poner el cartel y yo me llamo Carlos, pues entonces digo que mi peluquería se va a llamar Carlos. Y eso para un nombre de peluquería queda muy bien. Y si yo me llamo Ramón, mi peluquería se puede llamar Ramón. Venid a Ramón si os voy a hacer un friseur. Bien, pero eso ahí es publicidad. Vale, y así sí. Si estamos hablando de otro tipo de negocios que tienen más que ver con señoritas que fuman y tal, entonces la posibilidad morfológica se amplía, pero eso no es normativo. ¿Vale? Es que el caso de las peluquerías es muy común. Lo de la coda, ¿de qué va? Bueno, pues la sílaba tiene el ataque, el núcleo y la coda. Lo vamos a ver en el tema. No te preocupes por la soldado, acabo, efectivamente. La coda silábica es la parte final. La B aparece en coda silábica en felicidad. La R, la L en animal. La N en dan. La R en dar. La Z en Madrid. En Madrid no, en perdiz. Y la S en todos los plurales acabada. Eso es la coda silábica, lo vamos a ver en el texto. La sílaba en español tiene 5 posiciones. Bien, la agrupación a por, sustantivo más a más infinitivo, ¿no? Edificios a construir, las preposiciones por en a con sustantivos que indican parte del día, a la mañana, a la tarde, a la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche, en la tarde, en la mañana, en la noche, deber más infinitivo, deber de más infinitivo, deber hacer, deber de ser, las 8:30, acostumbrarse, disciplinarse, con la preposición a, ya veis que tenéis. Y luego, pues, 21, 21, 31, los femeninos que empiezan por a tónica, concordancias del verbo haber, pasivas reflejas y oraciones impersonales con se. Las pasivas se llaman reflejas porque el verbo concuerda con el complemento directo. Concordancias en las preguntas y respuestas sobre las horas. ¿Qué hora es? Es la 1. ¿Qué hora es? Son las 2. No es las 2. La concordancia de los cardinales 1, 1, compuestos de una, alguno, ninguno. Los adverbios medio y todo. La dejé medio muerta, no media muerta. La dejé todo contenta, no toda contenta, para no poner ejemplos de Bataclan. Oraciones enfáticas de relativo, implica la palabra uno. Uno, tiene uno que dice, tiene el que dice. Adjetivos precedidos de la secuencia de lo más, enunciados en los que no coinciden el morfema del número del sujeto y del atributo. Ellos, los niños son buenos, ahí sí coincide. Las cosas que dices son verdad, ahí no es las cosas que dices son verdades. Podemos decir las cosas que dicen son verdad. El atributo verdad está en singular, mientras que el verbo concuerda con el sujeto que está en plural. Verdad son las cosas que dices. Ahí el sujeto es las cosas que dices, no se ha alterado el orden. El atributo va adelante. Ahí serán discordancias. Bueno, enunciados atributivos cuyo sujeto expresa una cantidad. Muchos de vosotros sois, en lugar de muchos de vosotros son, por la relación de vosotros, o la mayoría de ustedes son, cuando la mayoría es singular, porque expresa una cantidad.
Bueno, el pronombre plural les y su consecuente, que hace referencia pero que aparece después, que muchas veces no aparece concordado, grupos nominales con cuantificador o clasificador complejo, en función de sujeto, esto sería lo de la mayoría de, concordancias en los tratamientos, usted es tercera persona, vos es segunda persona, tú es segunda persona, y la concordancia de ustedes. Ustedes sabéis de lo que está hablando Brin, y si ustedes no lo sabéis, pues podéis consultar. Bien, pruebas de evaluación a distancia. Lo habéis entregado, pues no os preocupéis porque no se pierden las pruebas de evaluación a distancia. Yo entro aquí en calificaciones y ahí las tengo todas. Si a alguien no le ha dado tiempo, porque trabaja de bombero y estaba en París el viernes pasado, pues ¿qué le vamos a hacer? Que se consuele pensando que no es obligatorio. Vamos a resolver la prueba de evaluación continua. El romance primitivo y los primeros romances hispánicos, el castellano, extensión máxima a una página. Toma. 2 puntos. En la introducción, las páginas 23 y 24. Los primeros romances hispánicos, pues el gallego-portugués, el asturleonés, el castellano, el navarro-riojano y el aragonés, catalano-aragonés, aragonés y catalán. Son los romances hispánicos primitivos. El castellano es el central, es aquel que se encuentra entre el asturleonés y el euskera, y la extensión máxima de una página, pues bueno, como el equipo docente no corrige, pues yo procuraré corregiros el estilo y si haya, os lo enviaré. Iré por correo y ya veré. Siguiendo las páginas 82 y 84 del libro Introducción a la lengua española, exponga que se considera hablar bien. Extensión máxima a una página. Se recomienda la lectura de todo el tema. Os lo corregiré. Espero que hayáis sido un poco originales porque así os habéis arriesgado más y sabré mejor cómo escribir. Si lo habéis copiado, pues os corregiré la literalidad de la copia, pero tened en cuenta que en el examen no vais a poder copiar. Explique en qué consisten las incorrecciones morfosintácticas de los siguientes enunciados. Escriba a continuación los enunciados. Hubieron muchas dimisiones. Hay un problema de concordancia. El verbo haber, ahí es impersonal, no tiene sujeto, por lo tanto lo correcto es hubo muchas dimisiones. A Carmen la devolvió 2 sobres de cromos porque ya les tenía. Hay laísmo y hay también leísmo de plural. Sean los sobres o sean los cromos, lo que ella tenía, porque además hay una antipología, hay una cuál es antecedente. En ambos casos son cosas y es plural. Entonces, lo correcto sería a Carmen le devolvió 2 sobres de cromos porque ya los tenía. Explícalo de manera de que todos lo entiendan. Explícalo de manera que todos lo entiendan. Chicos, acabar ya los puzzles. Eso es un imperativo y los imperativos acaban en D. Acabad ya los puzzles. Señale la opción incorrecta. El portugués no es una lengua derivada del latín, el vasco no es una lengua derivada del latín, el asturleonés no es un dialecto del latín, el español no es una lengua oficial en Filipinas. La B. El vasco no es una lengua derivada del latín. ¿Qué opción es incorrecta según la norma? La asistenta social les facilitó los documentos que debían cumplimentar. Le gustó. C. Estos son los asuntos. En la 4.1 creo que sí. Es la A. Sí. Sí. Portugués no es una lengua. No, el vasco Es la- no es lengua, ¿no? Es la, sí, el portugués. Vale. Ay, por Dios, qué susto. Es la A. El portugués no es una lengua derivada. Negación con negación. Bueno, Tengo una pregunta con el Sí. asturleonés. En realidad el asturleonés está considerado un dialecto histórico del español, ¿no? sí. Pero ahí no es la errónea. Entonces, ¿en qué momento el asturleonés es directo del latín? Un dialecto. Pues antes de que exista el español. Pero en el momento de transición hay como... La Edad Media. En la Edad Media el asturleonés y el castellano son dialectos Luego, una vez que existe el español está compuesto en su mayor parte por el castellano y luego también en gran parte por el asturleonés y una palabra como abuelos, por ejemplo, una palabra familiar, eso no es castellano.
Eso es leonés. Abuelo. Castellano tendría que haber sido abuelo. Sí, porque no hubiera dictongado ahí. De hecho, tenemos abolorio, que es el conjunto de los antepasados. Entonces, hay palabras que utilizamos nosotros que son del asturleonés, que llegan al español desde el latín a través del asturleonés. No son la mayoría son castellanas, pero igual que hay palabras del árabe, palabras del mozárabe, palabras del aragonés, ¿vale? Por eso, en ese momento, en el momento en el que se fusionan castellano, aragonés, asturleonés, mozárabe y se genera una cosa nueva, que es la lengua española, en ese momento todos los dialectos del latín que aportan, porque también hay palabras del catalán, también hay palabras del gallego, ¿no? Bien, pero el gallego y el catalán se constituyen como lenguas literarias aparte, mientras que el asturleonés queda reducido al dialecto. ¿Qué opción es incorrecta según la norma? La D. Esta cuarta etapa se desarrolló entre manifestaciones de agricultores y mala climatología. Sí, climatología. Al clima, hinchazón expresiva. Digo que me he metido en la cabeza el euskera. Sí, me ha pasado a mí también. Sí, es que uno se tira lo del euskera. Elija la opción correcta. La corrección no tiene la misma medida en el discurso oral que en el escrito. Esa es la opción correcta. Hay géneros discursivos como el académico que no, que obligan. El habla es artificial, la escritura en cambio es natural, es al revés. Algunos aspectos fundamentales para la comprensión de la lengua hablada dependen de la forma subjetiva de la ortografía. La lengua hablada y la ortografía no están en el mismo plano. La ortografía tiene que ver con la lengua escrita. En la lengua hablada no hay ortografía. Señala el número correcto, 44, han tenido que ir al aeropuerto en un taxi. Contra más, cuanto más, no me he dado cuenta de que estabas allí. Ese arquitecto que su equipo ganó el concurso, el de que sus piernas están cruzadas, el otro día, el que es suizo, ¿no? Cuyo equipo, ¿qué enunciado presenta un uso léxico no admitido? La evaluatividad de los daños aún está incompleta. Sería evaluación, no evaluatividad. No existe evaluativo, sí existe evaluativo, pero sería evaluación, es una cuestión morfológica. Evaluabilidad, que se puede evaluar. Sí, pero yo creo que aquí se refiere a la evaluación, porque la evaluabilidad, que esté incompleta, no tendría mucho sentido. Podríamos ver la evaluabilidad de la pobreza. Es decir, la pobreza se puede evaluar o no se puede evaluar. Pero la evaluación, el acto de evaluar, igual que el acto de comer es la comida, ¿no? Pero podríamos decir la cognición, ¿no? El acto de mear es la micción, pues el acto de evaluar es la evaluación. Vaya. No me ha salido mejor ejemplo. No se sabe bien si dimitió o lo cesaron, esos están admitidos los dos, sus declaraciones han sido inauditas, han sido declaraciones nunca antes oídas, nunca antes escuchadas, y confirmó su asistencia a la reunión del miércoles. Es correcto, porque confirmar. De hecho, en las invitaciones suele poner, se ruega la confirmación. No se puede ratificar, pero sí se puede confirmar. Razone por qué, ya lo hemos razonado 4.4 y 4.5. Repaso del manejo en el diccionario. Aquí es donde tenéis que desplegar lo del diccionario panhispánico de Midas. Bien, la lengua cambia. En 2001 teníamos ASPID o ASPIDE. ¿Qué tenemos en 2014? Pues en 2014 tenemos que ASPID, pero ASPIDE ha dejado y es desusado. Solamente se usa ya en Nicaragua, ASPIDE. ¿Qué son las áspides? Son las figurillas que se echó en el pecho Cleopatra para suicidarse cuando se pensó que Marco Antonio estaba muerto. Luego resulta que estaba desmayado y se despertó y se la encontró muerta a Cleopatra. Pero hay una obra de teatro, Las áspides de Cleopatra. Sí, una compañera va a hacer una pregunta. Sí, es que lo tenía en el libro. Sí. Al decir que confirmar y ratificar eran diferentes. Sí. Pero sin embargo, más adelante, se definía ratificar y empleas dentro de la definición de ratificar confirmar. Entonces, ahí me creaba duda. O sea, me decían... Confirmar es lo mismo que corroborar. Sí. Y ratificar que no era lo mismo. No es lo mismo. Más adelante en el libro, me ponía que ratificar, dentro de la definición, empleaba la palabra confirmar.
Si a confirmar. mí dentro de la definición me pone confirmar, entiendo que puedo utilizarlo como sinónimo. Sí, pero era mediante actos o palabras. Sí, es necesario que haya actos o palabras para corroborar. Mientras que corroborar puede ser con actos, con palabras. O sea, hay determinados usos de corroborar que son comunes con ratificar, pero no en todos los usos. Y confirmar es exactamente igual que corroborar. Esos son. Pero lo de la invitación se ve muy claro. Tú puedes confirmar tu asistencia, pero no puedes ratificar la asistencia. Porque hay, se refiere sobre todo a leyes, a cuestiones que entran en curso legal, que entran en vigor a partir del momento de la ratificación. Puede tener que ver con un acto de firma, con un acto de promulgación. Una ley se ratifica o una sentencia se ratifica. ¿Vale? Bien. El manejo del diccionario, tenéis la gramática, tenéis la ortografía, aquí la podéis consultar en la Real Academia también. El diccionario panhispánico de dudas, lo hemos visto. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Buscamos convoy y en convoy vemos que hay un problema con el plural. Su plural es convoyes. Si damos a plural, nos da toda la explicación de rey y reyes, pero que luego hay convoyes, bocoi, coi, en fin, el diccionario panhispánico de dudas. También Gómez Torrego, tenéis el índice con las palabras y aquí tenéis lo de ayes, bocoyes, convoyes, es decir, mucha información de Gómez Torrego la tenéis en el diccionario panhispánico de dudas. No os olvidéis para los verbos que podéis ver la conjugación y tenéis la conjugación completa de los verbos pulsando en el botón ese del diccionario. Y el tema 3 lo dejamos para la semana que viene, que nos están ratificando que se ha acabado la clase. Me despido. Adiós.